En agosto de 2025, una congresista de los Estados Unidos salió de una sesión clasificada del Pentágono, se sentó frente a las cámaras del podcast más escuchado del planeta y dijo algo que debería haber paralizado al mundo. Dijo que los testigos que habían declarado ante el Congreso no describían a estos seres como extraterrestres. Los describían como seres interdimensionales, capaces de moverse fuera del tiempo y del espacio tal como lo entendemos. Y luego añadió algo que nadie esperaba. Dijo que hay un texto antiguo que describe exactamente a estos seres. Un libro que fue removido de la Biblia, un libro que habla de ángeles caídos que descendieron a la tierra, se mezclaron con la humanidad y le entregaron conocimiento prohibido. El libro de Enoc. Y esa congresista juró su cargo sobre la Biblia etíope ortodoxa, la única que todavía lo contiene. Estás viendo Sapientia Prohibita, donde la guerra oculta de ángeles y demonios, las antiguas profecías selladas para los últimos días y los misterios prohibidos de las Escrituras se revelan con claridad cinematográfica. Si eres nuevo aquí, suscríbete y toca el icono de la campana, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar la forma en que entiendes el cielo, el reino invisible y tu lugar dentro de él. Esta noche vamos a hacer algo diferente. Vamos a tomar la evidencia más reciente, la más controversial y la más censurada del fenómeno que el mundo llama extraterrestre, y la vamos a pasar por el filtro de los textos más antiguos que existen. No estamos aquí para decirte qué creer. Estamos aquí para mostrarte algo que te ocultan. Que la narrativa moderna de los aliens podría ser una reinterpretación tecnológica de lo que la Biblia y los textos prohibidos siempre llamaron por otro nombre: ángeles caídos. Vamos a cubrir 5 bloques esta noche: las momias de Nazca, la esfera de Buga, los seres interdimensionales que describe el gobierno de los Estados Unidos, lo que el libro de Enoc revela sobre los vigilantes, y la pregunta final. Estamos repitiendo los días de Génesis 6. Quédense hasta el final, porque la conexión entre lo que está apareciendo hoy y lo que las Escrituras describieron hace miles de años no es vaga, es exacta, y eso debería inquietar a cualquiera. En 2017, en el desierto de Nazca, Perú, se descubrieron cuerpos momificados que no se parecían a nada que la ciencia hubiera catalogado antes. Figuras de pequeño tamaño, con cráneos alargados, 3 dedos en manos y pies, y una estructura anatómica que no corresponde a ninguna especie conocida. El mundo académico reaccionó de inmediato. Fraude, dijeron. Muñecos armados con huesos de animales y pegamento. Caso cerrado. Pero el caso no se cerró. Un equipo de investigadores liderado por el Dr. José Salce, exdirector del Departamento Médico de la Marina de México, sometió 21 de estos cuerpos a un análisis exhaustivo. Rayos X, tomografías computarizadas con reconstrucción tridimensional, fluoroscopía, análisis de ADN, identificación forense de huellas dactilares, exámenes de tejidos. Su conclusión fue categórica: los especímenes son, cito textualmente, 100% organismos biológicos reales. Pero lo que convenció a muchos escépticos no fue Salce, fue John McDowell, el expresidente de la Academia Americana de Ciencias Forenses, la organización forense más prestigiosa y rigurosa del planeta. McDowell examinó la evidencia y declaró que estos cuerpos son seres reales, que vivieron y murieron, y que no son muñecos ensamblados con huesos de animales y pegamento. En febrero de 2025, los investigadores encontraron algo nuevo: trabajo dental, empastes de caries en las momias, una especie de amalgama compuesta por mercurio, plata, cobre y estaño. Trabajo odontológico, en seres que supuestamente son falsos. ¿Quién le hace empastes de caries a un muñeco de huesos y pegamento? Pero los datos que más desconciertan son otros. Las tomografías muestran que algunos de estos cuerpos tienen implantes de osmio, un metal extremadamente raro, biológicamente integrados en el tejido. No puestos encima, integrados, como si hubieran crecido con ellos. Y los análisis genéticos revelaron que más del 30% del ADN extraído de estos especímenes es desconocido. No coincide con ninguna especie en las bases de datos genéticas existentes. La momia llamada María presenta estructuras anatómicas similares a las humanas, pero significativamente diferentes. La momia llamada Montserrat, fechada entre 1200 y 1600 años de antigüedad, estaba en estado de gestación. Embarazada. Un organismo real, con un proceso biológico real,
imposible de falsificar. El Ministerio de Cultura de Perú insiste en que son fraudulentas. El arqueólogo forense Flavio Estrada dijo en enero de 2024 que son muñecos. Pero 11 catedráticos de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Perú firmaron un informe preliminar en sentido contrario. Confirmaron la autenticidad biológica de los cuerpos. 11 expertos contra un dictamen oficial. La audiencia en el Congreso de Perú en noviembre de 2024 expuso la evidencia durante 3 horas. El senador estadounidense Tim Burchett respaldó la investigación, y mientras tanto, el Ministerio de Cultura peruano ha intentado incautar las momias en 6 ocasiones. 6. Sin éxito. La pregunta no es si crees que son reales. La pregunta es por qué un gobierno necesita 6 intentos para confiscar algo que supuestamente es basura. ¿Qué están protegiendo? ¿O de qué nos están protegiendo? Si las momias de Nazca son perturbadoras, lo que apareció en Colombia en marzo de 2025 desafía otra categoría completamente distinta. No es un cuerpo, es un artefacto. Y lo que sabemos de él hasta ahora no debería ser posible. En el sector de Alto Bonito, municipio de Buga, Valle del Cauca, un hombre llamado José Arias Restrepo caminaba con su detector de metales cuando vio algo flotando en el aire. Una esfera metálica, sin propulsión visible, sin sonido, suspendida. Arias la grabó durante 8 minutos. 8 minutos de video mostrando un objeto esférico moviéndose de forma autónoma en el aire, hasta que chocó con cables de alta tensión y cayó al suelo. Lo que encontraron es un objeto de aproximadamente 50 centímetros de diámetro, cubierto de grabados simbólicos que no corresponden a ningún idioma antiguo o moderno reconocido. Algunos investigadores los comparan con protohebreo o protosánscrito. La esfera no presenta soldaduras ni uniones visibles. Es como si hubiera sido fabricada de una sola pieza, y su peso cambia. Cuando fue recogida pesaba alrededor de 2 kilos. Semanas después, pesaba 10. La Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, analizó la esfera y encontró filamentos en su interior con propiedades idénticas a la fibra óptica. Fibra óptica. Dentro de un objeto que, según los análisis de datación, podría tener miles de años, porque eso es lo que vino después. El Centro de Estudios Isotópicos Aplicados de la Universidad de Georgia, en Estados Unidos, realizó un análisis de radiocarbono a una muestra de resina biológica extraída de la esfera. El informe, firmado por el Dr. Alexander Cherkinsky, investigador con 3 décadas de experiencia, fechó la muestra en 12.5060 años de antigüedad, con un margen de error de apenas 30 años, 12.560 años. Eso sitúa la esfera en el periodo conocido como el Dryas reciente, la Edad de Hielo, miles de años antes de las pirámides de Egipto, miles de años antes de la escritura cuneiforme, miles de años antes de cualquier civilización que la historia oficial reconoce como capaz de fabricar algo remotamente parecido. Fibra óptica en un artefacto de la Edad de Hielo, símbolos desconocidos, un objeto que flota, cambia de peso y emite campos electromagnéticos. Los escépticos señalan, con razón, que la datación corresponde a la resina, no a la esfera completa, que no hay publicación revisada por pares, que podría haber contaminación en la muestra. Todo eso es válido, pero también es válida otra pregunta. Si esto es falso, ¿por qué la UNAM confirmó la fibra óptica? ¿Por qué la Universidad de Georgia emitió un informe formal? ¿Y por qué hay más de 170 videos documentados de esferas similares sobrevolando diferentes puntos de Colombia? Algo está apareciendo. Sea lo que sea, no tiene explicación dentro del marco que nos han enseñado. Y eso nos lleva al siguiente bloque. Porque hay personas dentro del gobierno más poderoso del mundo que creen saber qué es. Y lo que dicen es más extraño que cualquier teoría alienígena. En agosto de 2025, la congresista republicana Ana Paulina Luna, quien preside el Grupo de Trabajo del Congreso para la Desclasificación de Secretos Federales y es miembro del Comité de Ciencia, Espacio y Tecnología de la Cámara de Representantes, se sentó frente a Joe Rogan y compartió lo que había visto y escuchado tras años de sesiones informativas clasificadas, acceso a archivos del Pentágono y entrevistas con testigos de alto nivel. Dijo que ha visto evidencia fotográfica clasificada de vehículos que no fueron fabricados por la humanidad, que pilotos de F-15 le relataron encuentros con objetos que superaban cualquier capacidad tecnológica conocida, que el secretario de Estado Marco Rubio
confirmó que hay objetos sobrevolando instalaciones nucleares restringidas y que, cito, no son nuestros. Que un ex jefe de grupo de trabajo militar declaró bajo juramento haber visto con sus propios ojos naves no humanas y seres no humanos. Pero lo más revelador no fue lo que dijo sobre la tecnología, fue lo que dijo sobre la naturaleza de estos seres. Luna explicó que los testigos que declararon ante el Congreso no usaron la palabra extraterrestre, usaron otra, interdimensional. Dijo que estos seres operan fuera del tiempo y del espacio como lo entendemos, que son capaces de moverse entre dimensiones de una forma que no encaja con nuestra comprensión de la física. Y entonces Luna hizo algo que ningún funcionario del gobierno había hecho antes en una plataforma de esa magnitud. Conectó estos seres con el libro de Enoch. Dijo que lo ha leído múltiples veces. Describió su contenido con detalle, la caída de los ángeles, su mezcla con la humanidad, la transmisión de conocimiento prohibido, astronomía, metalurgia, hechicería, tecnología que no debía ser revelada. Y dijo que este texto, el libro de Enoch, es posiblemente el texto original, la fuente primaria de todas esas historias que encontramos en culturas de todo el mundo sobre seres divinos que interactuaron con los humanos. Luna juró su cargo como congresista sobre la Biblia etíope ortodoxa, la única tradición cristiana que conserva el libro de Enoch dentro de su canon bíblico. No lo hizo por accidente, lo hizo porque accidente, lo hizo porque cree que ese libro contiene verdades que fueron deliberadamente removidas de las escrituras que el resto del mundo lee. Piensen en lo que esto significa. No es un youtuber, no es un ufólogo independiente. Es una congresista con acceso a información clasificada del más alto nivel, sentada frente a una audiencia de millones, diciendo que lo que los gobiernos están descubriendo coincide con lo que un libro prohibido describió hace miles de años. La pregunta obvia es, ¿qué dice exactamente ese libro? El libro de Enoch es uno de los textos más antiguos de la tradición judeocristiana. Fue escrito siglos antes de Cristo. Los primeros cristianos lo leían, lo copiaban y lo citaban. Judas lo cita directamente en su epístola canónica. Pedro hace referencia a su contenido. Los padres de la iglesia primitiva lo consideraban relevante, y sin embargo, fue excluido del canon bíblico y declarado no apto para el pueblo. Prohibido, borrado de la historia oficial durante más de 1000 años, hasta que fue redescubierto en Etiopía, donde la iglesia ortodoxa lo había preservado intacto dentro de su Biblia. ¿Y qué dice este libro que resultó tan peligroso? Dice exactamente lo que Génesis 6 resume en 4 versículos crípticos. En Génesis 6, la Biblia canónica dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. 4 versículos. Un evento cósmico resumido en 4 líneas, sin explicación, sin contexto, sin nombres, sin detalles, como si alguien hubiera decidido que era mejor no explicar demasiado. El libro de Enoch explica todo. Describe que 200 ángeles, llamados vigilantes, liderados por Semiasa, descendieron al monte Hermón y juraron un pacto entre ellos. No cayeron, descendieron, voluntariamente, y no solo tomaron esposas humanas. Enseñaron a la humanidad conocimiento que no debía ser revelado. Azazel enseñó la fabricación de armas de guerra y la metalurgia. Enseñó a los hombres a hacer espadas, cuchillos, escudos y corazas. Otros vigilantes enseñaron encantamientos, hechicería, astrología, el corte de raíces, la lectura de las señales del cielo. Cada uno transmitió un área de conocimiento específica: tecnología, ciencia, manipulación espiritual, conocimiento prohibido entregado a una especie que no estaba lista para recibirlo. El resultado no fue progreso, fue destrucción. Los Nefilim, la descendencia híbrida de los vigilantes y las mujeres humanas, llenaron la tierra de violencia. Eran gigantes, consumían los recursos de la humanidad. Eventualmente comenzaron a devorarse entre sí. La tierra gimió bajo el peso de su corrupción. La creación misma fue alterada, y entonces Dios pronunció juicio, el diluvio.
no solo para castigar la maldad humana, sino para purgar la corrupción genética y espiritual que los vigilantes habían introducido. Ahora escuchen esto con atención. El libro de Enoc describe seres celestiales que descienden a la tierra, que interactúan con la humanidad, que transmiten tecnología avanzada, que producen una raza híbrida, que operan en un plano de existencia diferente al nuestro, y que fueron confinados, encadenados en oscuridad hasta el juicio final. ¿Les suena familiar? Seres que operan fuera del tiempo y del espacio, que poseen tecnología que supera nuestra comprensión de la física, que producen especímenes con ADN parcialmente desconocido, que dejan artefactos imposibles con conocimiento que no debería existir en su época. La congresista Luna leyó el libro de Enoc y vio exactamente lo que estaba encontrando en las sesiones clasificadas del Pentágono. No son aliens, son algo mucho más antiguo. Jesús dijo algo en Mateo 24:37 que rara vez se analiza con la profundidad que merece. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. No dijo como en cualquier época difícil, dijo como en los días de Noé. Y los días de Noé no se definieron solo por la maldad humana, se definieron por la violación de una frontera, la frontera entre lo celestial y lo terrenal. Los vigilantes descendieron, se mezclaron con la humanidad, entregaron conocimiento que alteró el curso de la civilización, produjeron una raza que no debía existir, y el mundo fue destruido por ello. Ahora miremos el presente. Cuerpos con ADN parcialmente desconocido aparecen en el desierto de Nazca. Artefactos con tecnología imposible para su época caen del cielo en Colombia. Gobiernos confirman la existencia de seres que no son humanos, que no operan dentro de nuestra dimensión, que poseen tecnología que no podemos replicar. Congresistas con acceso clasificado conectan estos fenómenos directamente con textos bíblicos prohibidos sobre ángeles caídos. Y mientras todo esto sucede, el mundo sigue comiendo, bebiendo, casándose, comprando, vendiendo. Exactamente como en los días de Noé. El patrón no es nuevo. La humanidad recibe señales, las ignora, sigue con su rutina. Y un día, sin aviso, el cielo responde. Hay algo que merece reflexión. Enoc describe que el conocimiento que los vigilantes entregaron no era neutral, no era ciencia pura. Era conocimiento diseñado para corromper, armas para matar, hechicería para manipular, cosmética para seducir, astrología para sustituir a Dios con los astros. Cada pieza de información tenía un propósito, separar a la humanidad de su creador. ¿Y qué hace la tecnología moderna cuando se usa sin sabiduría? Exactamente lo mismo. Armas que pueden borrar civilizaciones, inteligencia artificial que reemplaza la conciencia humana, manipulación genética que altera lo que Dios diseñó, entretenimiento que adormece el alma. No estamos diciendo que la tecnología sea mala, estamos diciendo que el patrón se repite. Los vigilantes no llegaron con naves, llegaron con conocimiento. Y ese conocimiento, sin la sabiduría de Dios, destruyó al mundo. Hoy alguien está entregando tecnología que no entendemos. Seres que operan entre dimensiones, artefactos que no deberían existir, cuerpos que desafían la biología conocida. Y el mundo no se pregunta de dónde viene todo esto, solo quiere más revelaciones, más tecnología, más contacto, exactamente como los hombres antes del diluvio. Recibieron el conocimiento con los brazos abiertos, nunca preguntaron cuál era el precio. Y esa es la trampa. La narrativa moderna quiere que mires hacia arriba, hacia las estrellas, hacia otros planetas, otras galaxias, otras civilizaciones avanzadas que podrían salvarnos o destruirnos. Pero el libro de Enoc dice algo diferente. Dice que estos seres no vienen de arriba en el sentido espacial. Vienen de un plano espiritual que siempre ha existido junto al nuestro. No son visitantes de otro planeta, son entidades de otro reino. Y ese reino tiene nombre en las Escrituras y tiene un líder. Y ese líder tiene un plan, y parte de ese plan es exactamente lo que estamos viendo. Una gran revelación diseñada no para iluminar, sino para engañar. Pablo lo escribió en 2 Corintios 11:14, el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Regiones celestes, no otros planetas, regiones celestes, dimensiones.
planos de existencia que la física moderna recién empieza a teorizar, pero que las escrituras describieron hace milenios. La congresista Luna lo dijo sin darse cuenta. El gobierno de los Estados Unidos está confirmando, sesión clasificada tras sesión clasificada, lo que un libro prohibido de la Biblia decía desde el principio. Recapitulemos, en Nazca aparecen cuerpos con ADN parcialmente desconocido, implantes de metales raros integrados biológicamente y trabajo dental que descarta la falsificación. En Colombia, una esfera con fibra óptica y grabados inexplicables es datada en más de 12.000 años de antigüedad. En Washington, congresistas con acceso clasificado describen seres interdimensionales y los conectan directamente con el libro de Enoc. Y el libro de Enoc describe ángeles caídos que descendieron a la tierra, se mezclaron con la humanidad, entregaron tecnología prohibida y corrompieron la creación hasta que Dios envió el diluvio. ¿Son aliens? El mundo quiere que creas que sí, que son visitantes de otro planeta, avanzados, benevolentes, aquí para ayudarnos. Pero las escrituras, tanto las canónicas como las prohibidas, describen algo diferente. Describen un engaño antiguo revestido de nueva tecnología. Seres que ya han estado aquí, que ya han hecho esto antes, que ya fueron juzgados por ello, y que según la profecía, volverían en los últimos tiempos a intentar lo mismo. Jesús dijo que los últimos tiempos serían como los días de Noé, y en los días de Noé, la frontera entre lo celestial y lo terrenal fue violada. Seres no humanos caminaron entre nosotros. Conocimiento prohibido fue entregado, y la humanidad fue destruida no porque Dios fuera cruel, sino porque la corrupción había alcanzado un punto sin retorno. La pregunta ya no es si hay seres no humanos. Los gobiernos lo están confirmando. La pregunta es ¿qué son realmente? Y esa pregunta no se responde con ciencia, se responde con escrituras. Escrituras que alguien decidió que no debías leer. Ahora ya sabes por qué las prohibieron. Si este video te abrió los ojos, compártelo con alguien que necesite escuchar esto. Suscríbete y toca la campana porque lo que viene después es aún más revelador. Este es Sapientia Prohibita. Nos vemos en el próximo episodio.